Hola, muy buenas a todos y os doy la bienvenida a este tercer episodio de Mirabetes Corner Podcast. En este caso, este tercer capítulo va a tratar sobre la salud mental y para ello traemos de invitada a una farmacéutica. Se llama Sandra, preséntate. Hola, yo soy Sandra. También soy Mirabete, ¿eh? Me puedo apropiar de este podcast perfectamente, ¿eh? Sí, es mi hermana, la verdad que no tiene mucho misterio, pero bueno, aprovechando que es farmacéutica, he pensado que sería muy interesante traerla y que tiene cosas interesantes que contar. Cuéntanos un poquito sobre ti. O sea, ¿cuántos años haces que eres farmacéutica? ¿Cómo empezó todo? Pues yo me gradué en la Universidad Complutense de Madrid en el año 21, creo. Y desde el 21 trabajando. Sí, o sea, que ya O sea, llevas sí, 5 sí. años trabajando. Sí, sí, de recorrido y anécdotas. Sí, Sobre todo muchas anécdotas. experiencia contrastada, ¿no? Exactamente. Bueno, pues lidiando un poquito con este tema de la salud mental, tú que, como ya hemos comentado, tienes experiencia en farmacia y ves cara a cara a las personas y los problemas que tienen, ¿cuáles serían como los primeros síntomas que tú detectas en las personas que padecen problemas de salud mental o qué medicamentos son los que suelen ir a recoger a la farmacia? A ver, que este tema es un poco complicado porque hay un grave problema con la salud mental y el tema de la medicación. Porque mucha gente a lo mejor viene y se está pasando, por ejemplo, un luto, ha fallecido un familiar o ahí ya ves que probablemente necesite algún tipo de atención más bien psicológica antes que la medicación. Y ahí es donde radica el problema, que la mayoría de las veces si va a su médico de cabecera, lo normal es que lo primero de todo es que un lorazepam, o bueno, Orfidez, que el lorazepam es el nombre genérico, pero mucha gente lo conoce, el Orfidez, que es la marca comercial de las más conocidas. Y lo primero es eso, tómate una Orfidaz que con eso duermes bien. Cuando en verdad yo, mi opinión es que lo ideal sería que lo primero se trate con un psicólogo o con un psiquiatra según los casos. Y lo primero que hacen, la verdad es que es recetar medicación. Y mira que yo soy farmacéutica, pero la realidad que yo veo en la farmacia es que al final hay gente que se engancha o que no sabe salir de esa medicación. Entonces, claro, es un problema bastante interesante y ya no solo el tema de salud mental referido a depresiones y ansiedades, que es muy común, sino incluso el tema del insomnio, que antes de a lo mejor decirte, pues, a lo mejor tienes algún tipo de problema que te preocupa en tu vida y tienes que tratarlo psicológicamente, que es lo que no te deja dormir o que te preocupa, pues no, lo primero es medicación. Que también hay otros tipos de plantas naturales, la melatonina, que por ejemplo ahora se lleva mucho para regular el ciclo del sueño. Hay muchas variantes. Antes de empezar con la medicación hay pasos antes que deberían de hacerse. ¿Pero crees que ese problema viene dado, por ejemplo, ya desde el primer momento del médico que decide, hablando mal, no calentarse la cabeza y directamente recetar algo? ¿O crees que también es un poco por conformismo de la gente de que es más sencillo tomarme la medicación, notarme mejoría, en lugar de ir paso a paso, por lo que tú dices, yendo a un psicólogo, afrontando el problema, ir superándolo y si en algún momento necesitas algún tipo de ayuda, siempre respaldada por el médico, no sé cómo lo ves. A ver, es que mira, yo te lo voy a decir mi experiencia. Yo estando estudiando la carrera tuve un episodio de ansiedad y no sabía gestionarlo. Al final, yo estudié en Madrid, mi familia estaba toda en Murcia, me refiero, estaba sola en Madrid. Entonces tuve una crisis de ansiedad, yo no sabía en aquel momento ni si era ansiedad o qué era. 2 veces llegué a ir al médico y las 2 me recetaron el Orfidaz. Y en ningún momento me dijeron, un psicólogo o directamente habló conmigo y me dijo: "Pero, ¿qué te pasa? ¿Qué te preocupa?". Aunque sea hablar directamente conmigo y pues, yo qué sé, pues preguntarme: "¿Estás preocupada por algo?", o no le des tanta importancia a las cosas. Al final, yo era una cría que tenía 19 20 años. Entonces, sí que creo que un gran problema radica en los médicos que a veces van a la ligera, que también hay un porcentaje de pacientes que directamente, recétame una Orfidaz que no puedo dormir. No, no es que tiene que ser eso, porque es que si no, no. Está claro. Pero la tendencia suele ser más, para mi parecer, porque esto al final yo estoy hablando de mi conocimiento y experiencia y las anécdotas que a mí me vienen a la farmacia, suele ser más que suelan recetar los médicos. Y claro, el problema es que hay mucha gente que al final se termina enganchando. Muchísima gente que viene a la farmacia de: "Es que yo ya sin el Orfidaz no puedo dormir. Es que me va a dar melatonina o me va a dar algún tipo de medicación a base de plantas naturales y a mí eso no me hace nada". Y gente que te estoy hablando
edades muy tempranas. O sea, hay mucha gente que ya está tomando medicación con los 20 y pocos, y eso no es normal. Al final, este tipo de medicamentos, las personas que lo necesitan, al final lo van a necesitar a lo largo de su vida si no hacen un cambio radical, ¿no? En la Claro, forma de es que el verlo. problema es que ese tipo de medicación tienes que ir dejándola poquito a poco, porque al final te puede crear dependencia o un síndrome un poco a veces de rebote, entonces tienes que ir dejándolo poquito a poco. No es una medicación, primero, ni que te la puedas tomar a la ligera, de la dosis que tú quieras, aparte de eso es que eso necesita su receta médica, va bastante controlado, ¿eh? O sea, no es cualquier medicación de que llegues tú a la farmacia, oye, no tengo no, no, necesita su receta y está muy controlado. Ujú. Y volviendo un poquito a tu experiencia personal, ¿tú crees que, por ejemplo, en tu caso, si desde un primer momento el médico te hubiera hecho esta serie de preguntas que tú dices, digamos que te hubiera encaminado hacia eso de, venga, vamos a afrontar el problema, vamos a ver dónde radica y vamos a intentar solucionarlo? ¿Tú crees que, por ejemplo, tú habrías sabido llevarlo o sea, lo hubieras hecho? ¿Hubieras dado ese paso a decir, venga, voy a afrontarlo y voy a intentar superarlo? Al final, yo en mi caso no llegué a tomarme la medicación. 2 veces fui al médico y las 2 me recetó la medicación y ninguna me la llegué a tomar porque al final, gracias a Dios, como estaba estudiando, medio sabía por dónde iban los tiros, aunque estaba en mis primeros años de carrera, y yo dije: "No quiero llegar a esto". Y al final yo sola tuve que afrontarlo, que al final, a la larga, tuve que ir al psicólogo cuando ya empecé yo a trabajar y tenía mi dinero y todas esas cosas. Porque hay que también que entender que cuando pasa en gente joven, yo, por ejemplo, no quise contárselo a mis padres. Porque, estás viviendo fuera, ya estás pagando un alquiler, ya estás, ¿cómo le digo también? Oye, pagarme un psicólogo, oye, tengo este problema. Eso pasa muchísimo. Entonces, yo, pues, tuve la suerte eso de que tuve bastante gente que me apoyó al lado, de compañeros de piso, amigos, parejas, que me ayudaron bastante y al final yo, pues, lo saqué yo sola. Pero al fin y al cabo, no todo el mundo tiene esa suerte. Claro, es que ese es otro problema, que al final, cuando nos rompemos una pierna, cuando tenemos algún problema, lo que es físico, no hay problema en ir al médico, en contárselo a todo el mundo y todo el mundo te intenta ayudar. En cambio, todavía tenemos que hacer ese cambio de chip como sociedad, de cuando hay un problema a nivel de salud mental, el tomárnoslo con el mismo nivel de seriedad, lo que tú dices. Si tú te haces algo físico, como eso, Mm, pues romperte una pierna, vas corriendo y se lo dices a tus padres y enseguida te llevan al hospital. En cambio, ujú. es eso, cuando tienes episodios de ansiedad o tienes algo que te preocupa, que no estás tranquilo, que tú sientes Mm, que no eres tú, es como que tienes sí, ese miedo a sí, sí, comentarlo o al qué dirán o a si se van a sí. pensar que... Sí, o no sabes cómo van a reaccionar. Mi Exacto. miedo era de van a pensar que ellos tienen culpa de algo y los pobres no tienen culpa de nada. Que al final, a la larga, yo se lo acabé contando y genial porque me ayudaron un montón. Pero hay mucha gente, claro, hay mucha gente que yo veo, por ejemplo, padres de familia que vienen a la farmacia que a lo mejor le comenta, oye, tal, psicólogo. ¿Psicólogo? Eso es para los locos. Yo es que estoy loco, es que mi hijo está loco, es que. Entonces, claro, si un hijo, por ejemplo, escucha a sus padres decir eso, es que qué seguridad le va a entrar, de decir: "Mira, tengo un problema, voy a contarle a mis padres que quiero ir al psicólogo por algo". Y al final el psicólogo es una cosa la más de normal, que yo fui y a mí me vino genial, porque, a ver, está claro que un psicólogo, a ver, es que es muy No, complicado o sea, no, decirlo. no te vas a solucionar los problemas porque no tiene Claro, la porque clave, pero exactamente, tienes que solucionarlos tú, pero lo que él hace es ayudarte, encaminarte, sí. exactamente, darte ayuda, darte guía, enfocarte, porque hay veces que estás tan perdido en la vida que a veces te sales del camino, te pierdes a ti misma, ya no sabes ni quién eres, y al final un psicólogo te ayuda a todas esas cosas. Que parece una tontería, pero no es para nada una tontería. O sea, yo lo recomiendo 100%, que también hay psicólogos y psicólogos. Y psicólogos, hay veces que a lo mejor no atinas con el primer psicólogo, no te entiendes, no pasa nada. Hay millones de psicólogos, gracias a Dios. Además, conozco gente que ha tenido experiencias también malas. O sea, conozco un caso en el que un chico estaba afrontando la muerte de un amigo, o sea, que encima tú eran jóvenes, una muerte de alguien joven, pues Sí, quieras es que no te difícil. impacta, te impacta. Y la psicóloga que le tocó de la seguridad social, porque era de la seguridad social, le dijo que eso tenía que afrontarlo, ¿eh? Que ella le podía ayudar hasta lo que le podía ayudar, pero que eso tenía que ser, el luto lo tiene que pasar, ¿eh? Que ella le daba el alta porque eso tenía que pasarlo, ¿eh? Y claro, al fin y al cabo, o sea, ser psicólogo es muy complicado. Y yo entiendo que si, por ejemplo, si tú como psicólogo o psicóloga tienes algún problema eh, en casa o lo que sea,
Pues es muy complicado no llevártelo al trabajo, me refiero. Pero en el caso de esta persona, ese chico, el pobre, estaba devastado porque, claro, ya no creía en los psicólogos. También te digo que era de la seguridad social, que el tema de la seguridad social y las plazas, yo Complicado. yo siempre he pensado que los funcionarios, ya no solo en el tema de salud, sino, pues, maestros y todo eso, debería de revisarse, porque al final tú estás tan tranquilo porque es tu puesto de trabajo y me da la sensación que muchos se acomodan y al final no terminan haciendo su trabajo. Y que puede ser que al final estés amargado si eso le pasa a todo el mundo en su trabajo y todo lo que tú quieras, pero al final estás tratando con la salud mental de mucha gente, que con la mínima palabra que le diga a esa persona, no ves que esa persona no está bien, entonces, eh lo va a exagerar todo. Entonces, cualquier tontería que le digas, es que Claro. lo puede tomar a mal o lo puede tomar como es que tienes que tener mucho tacto. Claro, es que por Entonces, insignificante que sea para ti, para esa persona que no está en su 100% mentalmente, puede ser un mundo y claro, le puede ocasionar pues, eso, pues algún tipo de trauma o algún tipo ya sí, de fobia y decir, mira, no quiero sí, sí. acercarme a un psicólogo porque es que las veces que he ido me lo ha hecho pasar Ujú, mal. exactamente. Entonces, no hay que tener miedo. Yo tengo amigas y todo eso que a lo mejor han probado 2 o 3 psicólogos hasta han encontrado el suyo. O sea, que ahí, vamos, un sinfín de psicólogos y de ahora, eso sí, mm, caros como ellos solos, o sea, porque al Sí, barato final no es. barato hay que reconocer que no es. Por eso también mucha gente no quiere ir. Porque las sesiones últimamente, pues lo normal es, o por lo menos cuando yo iba ya las últimas veces, estaban ya en 70 € la sesión. Eso es un disparate porque hay muchísima gente que no se lo puede permitir. Y entonces va a la seguridad social y te dan cita para el psicólogo dentro de 2 meses. Claro, tu problema lo tienes Lo tienes ahora, ahora, dentro de 2 meses no exactamente. sabes cómo Claro. vas a estar. Entonces ahí es verdad que, cada vez se trata más y se normaliza el tema de la salud mental, pero hay que dar un cambio muy, muy grande, muy, muy grande. Pero es que es un dilema porque, por ejemplo, el pensamiento de esta psicóloga que has Ujú, comentado o de los padres que vienen a la farmacia, ujú. digamos que es como muy antiguo porque no Sí, aceptan todo esto de la salud mental, porque ujú, es lo que digo, es un pensamiento muy arcaico de... sí, Es que yo en mi ujú, época, si tenía un problema, te ponía a sí, trabajar y y... exacto. Claro, pero ¿tú crees que ahora mismo, por ejemplo, ese problema no se solventa por falta de conocimiento de la gente o por falta de importancia? Me explico, o sea, está claro que hay muchas campañas a favor de la salud mental y todo, pero en cambio el precio del psicólogo es muy Ujú, elevado, no está al alcance de todos. Entonces, digamos mm, que es un poco contradictorio, porque sí, mm, te viene bien, es tu salud, la salud es lo más importante, pero te pongo un precio desorbitado. O sí. sea, al final, A ver, es que yo creo que lo primero de todo es que, nadie quiere afrontar los problemas, o sea, todo el mundo quiere vivir feliz y no tener que afrontar ciertos problemas. Entonces es más fácil, hacerte el loco o venga, me pongo a trabajar y me olvido. Y ahí, vale, a veces te puede funcionar, pero hay veces que el cuerpo te pide que pares y a lo mejor tú piensas que estás mejor, pero a lo mejor te afecta el humor y no te estás dando cuenta de que en casa pues no estás siendo como tú eres o eh, si es que es tan fácil como eso. Yo, mira, hay un caso de unos padres, que es que la verdad es que me acabo de acordar, y unos padres que vinieron, unos padres, que su hijo tenía un problema porque se acababa de echar una novia guapísima, y que tenía problemas a la hora de tener relaciones sexuales porque no, como que se ponía nervioso y entonces no se llegaba a excitar y estaba preocupado porque la chica lo iba a dejar y era una chica 10 y como tal y como cual. Y entonces, los padres, la solución de los padres, en vez de decir, hijo, valórate, eres una persona espectacular, aunque ya sea una chica guapa, tú mm, eres otro portento de persona, lo sexual no es lo primero, o hay más cosas, yo qué sé, algo así un poco más sano. Lo que hicieron los padres, venían a la farmacia a comprarle una Viagra. claro, Entonces, que sí, muy bien, pero al final esa persona está teniendo un complejo. Yo me acuerdo que se lo comenté. Oye, ¿y no habéis pensado en hablarlo con él? O con una psicóloga, porque esto al final es una cosa que puede acarrear a lo largo del tiempo. Y ahora sí, es una tontería y jiji, jaja, te compro una Viagra, ya te tal, y a la risa. Primero que la Viagra no es un medicamento, o sea, me refiero, ojo, cuidado, que no son caramelos, que la gente lo toma como caramelos y no lo son. claro, o Y sea, puede aparte, tener algún tipo de efecto secundario. a ver, hay gente, por ejemplo, con problemas del corazón que no debería de tomarla. O sea, eso, lo ideal no lo da la seguridad social, pero lo ideal es que un médico te haga una receta, pues viendo tu historial clínico, que puedas tomarlo y todo eso. Pero vamos, es que estamos hablando de un adolescente, bueno, adolescente, creo que ya era mayor de edad, pero bueno, 18, 19 años, ¿qué necesita esa persona una Viagra? No necesita una Viagra.
lo que necesita tiene un complejo que tiene que tratar. Entonces, claro, si tus padres lo primero que te dicen: "Yo te compro una Viagra", pues cuando tú a esa persona, ese hijo diga: "Pues no, estoy pensando en ir al psicólogo", bueno, que probablemente ni se lo haya planteado, Sí, pero si en pero algún momento se lo plantea, pero no los sabrá padres ser no lo iban a claro, entender. Lo primero, no lo iban a entender, porque cuando yo se lo dije allí, es que me obviaban el tema cuando yo se lo comenté en la claro, farmacia. es Y era inviable. como, pues casi que te cuesta más, bueno, te cuesta más la Viagra que una sesión de psicólogo, ¿no? Pero bueno, a la larga, si Sí, la claro. sigues usando, vamos, obviamente no se la vendí clarísimamente, porque necesita su receta y sus cosas y no son caramelos. Pero, pues ese tipo de anécdotas y cosas que vas viendo en la farmacia, eso la cosa de trabajar de cara al público es que a veces puede ser un poco complicado porque te puede llegar gente de todo tipo, pero a veces te vienen anécdotas que dices, es que a veces parece mentira, pero es que pasa, estas cosas pasan. Y es lo que te digo, y yo creo que esos padres, pues exactamente, no están concienciados en lo que es un psicólogo porque a lo mejor nunca han estado o no conocen a nadie que haya estado, entonces pues lo tratan como pues, que es de loco y ya está. Claro, y además todo esto que comentas conlleva con otro problema como es la automedicación, que también Exactamente. es algo que está muy de Ujú, moda, que me duele la cabeza, mm, me tomo tal medicamento porque yo sí. considero que me viene bien, sin Mm, ninguna prescripción médica, sin consultar con ningún profesional. mm, ¿Tú personalmente te has encontrado con algún caso de que haya venido a la farmacia y a base de mm. automedicarse haya generado en Sí, algún problema? bueno, casos hay a montones, que al final en la farmacia lo detectas, porque al final se detecta O sea, pero facilísimamente. que es algo más común de lo que Bueno, creemos. no te lo llegas a imaginar. Además, tenemos el caso de una mujer que cuida de su madre. Su madre ya es mayor, bueno, y ella es la que le prepara la medicación. Y siempre Ujú. tienen un jaleo con las pastillas de la tensión. O sea, las pastillas de la tensión, o sea, lo ideal es que tú tengas una dosis y se te vaya controlando. ¿Está la tensión bien? Pues esas pastillas se te quedan. ¿Que está la tensión mal? Pues se ponen más pastillas, o se cambia la dosis, o se cambia el principio activo. Hay muchísimas soluciones. Pues esta mujer, por ejemplo, ella decidía que su madre se había levantado con la tensión alta, pues que le iba a dar en vez de una pastilla y media. Claro, ¿cómo nos dimos nosotros cuenta de esas cosas? Si tú le das una pastilla y media algún día porque te sale a ti, porque tú piensas que es lo mejor, claro, el problema está en que la receta electrónica, cuando te la pone el doctor, pues te pone pastilla de la tensión, una al día. Entonces, si la caja lleva 30 pastillas, tú tienes que sacar esa medicación a los 30 días. ¿Qué pasa? Que a esta mujer se le acababan las pastillas Claro, antes. sí. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que se te hayan acabado? Se van a acabar. Es imposible, si la caja lleva 30, has venido al día 3, es que es imposible. Y aparte de eso, que la medicación normalmente sale unos días antes. No es solo 30 días, te dejan un margen porque se te puede caer alguna pastilla, pues por lo que sea. Y ahí, por ejemplo, nos dimos cuenta. Y esa mujer hace lo que le da la gana. Pero claro, llega un punto que tú la puedes advertir o le puedes no dar la caja y que hable con el médico y que porque al final, si no te sale la receta, no te sale la receta. Tienes que hablar con el médico y el médico al final también detectará el problema. Pero casos así, o le doy la mitad de la pastilla, pues porque ahora tienen la tensión. Y eso no funciona así, porque al final lo que le altera es la tensión. Entonces, este es uno de los tantos casos. Luego hay muchísima gente que viene a lo mejor del matrimonio y a lo mejor el marido lleva el Orfidal y viene y dice la mujer, pues mira, que me he tomado yo también esta noche un Orfidal porque no podía dormir como mi pareja tiene. Y yo en plan, pero vamos a ver. Primero, que él lo llevará a lo mejor por insomnio, por depresión o por lo que sea. Y es una medicación que tienes que ir adaptándote poco a poco y dejándola poco a poco. Y la gente, de su conocimiento, se coge la pastilla, se la toma y ala, y ya está. Y así un montón de cosas. Es impresionante. Con antibióticos, gracias a Dios. Por eso, muchas veces, todas estas cosas que salen pues de programas de prevención, de, por ejemplo, la resistencia a antibióticos, está funcionando muy bien, porque entre que ya los antibióticos están súper controlados por receta y todo eso, ya es muchísimo más complicado que la gente se automedique con antibióticos. Y al final, que se está viendo que la gente es resistente a antibióticos. Cuando yo estuve haciendo prácticas en el hospital, yo vi como personas mayores de 80 90 años estaban probando con ellos sin fin de antibióticos y a lo mejor probaban 20 antibióticos y al 21 era el que funcionaba, porque los demás es que ya, el cuerpo era resistente. Entonces, por lo menos en ese aspecto la gente se está empezando a concienciar, pero hay un trabajo muy largo, muy largo. ¿Y tú crees que realmente como sociedad le hemos perdido un poco el miedo a los fármacos y a un poco su composición? Y como tú has dicho, pensamos que son chuches de, mira, me duele la cabeza,
me tomo una pastilla o a la mínima, enseguida tomamos algo sin realmente pensar en el efecto que tiene en nuestro cuerpo, a lo mejor no a corto plazo, pero sí a largo o incluso a corto, Ujú. sin tener en cuenta como nuestro cuerpo, los problemas que tenemos y que nos pueden conllevar el mezclar algún tipo de medicación, si es compatible, si no. O sea, ¿tú crees que la mayoría de la sociedad no piensa en esas cosas y le hemos perdido un poco la razón al pensar en los fármacos? Sí, yo sí que lo creo, que la gente ha perdido. Hombre, siempre hay gente que es más prudente y todo eso, pero sí que creo que muchísima gente, vamos, le ha perdido el miedo totalmente. Pero vamos, de cajón. Sí, sí, sí. Claro que también eso lleva con casos como de gente de que a lo mejor está mal o cualquier cosa y enseguida mezcla medicación. Claro. Cuando mezclan medicación, por explicar así un poquito en general a la gente que no lo sepa, como en mi caso, ¿qué puede ocurrir? A ver, es que depende, hay muchos tipos de medicaciones. Hay algunas que a lo mejor no te provocan ninguna incompatibilidad, pero hay otras que sí. O sea, pero claro que puede ser arriesgado. Bastante. O sea, hay gente, por ejemplo, que es que no te sé decir ahora un caso, no caigo ahora ninguno, pero que hay muchas medicaciones claramente que no son compatibles y la gente no es consciente de ello. Hay mucha gente que sí que viene y te pregunta, sobre todo con niños pequeños, gracias a Dios. Ujú, Pero ya cuando ya eres más mayor y es para ti, muchas veces la gente no se preocupa ujú. de esas cosas, de que no debería de tomar, pues exactamente. Luego, por ejemplo, no sé si es mito o realidad, eso ya no lo Ujú, dirás tú, lo de mezclar, por ejemplo, ibuprofeno y paracetamol, que siempre hay que dejar como 1 hora de, ujú. de diferencia, o sea, ¿pasa algo si no se respetan esa hora? ¿Es peligroso? ¿Por qué es peligroso? Hombre, sí, sí que es peligroso. Bueno, sí que es peligroso al final. Paracetamol a ciertas dosis es tóxico. Ujú, O sea, tiene su antídoto y todo eso porque a ciertas dosis ya empieza a ser tóxico. Entonces, el problema es que te metes una dosis muy alta de dos medicamentos que, pues mira, a mí me pasó una vez, antes de yo empezar a estudiar la carrera, que porque es muy complicado que la gente a veces entienda. Ya es más normal porque ya se recetan esos dos medicamentos juntos y ya la gente ha normalizado que tienes que espaciarlo 1 hora. Pero antes no era tan común. ujú. Y no lo explicaban muy bien. Además, tienes que explicarlo muy bien, porque hay gente que no lo entiende. Y en ese caso, yo me acuerdo que tenía 17 años y me lo dijeron, y yo no lo entendí bien. Y yo me acuerdo que me lo tomé junto, ¿eh? Ibuprofeno con paracetamol. Unos mareos, Claro. un dolor de barriga, lógicamente. O sea, claro, yo en ese momento tuve a mí 17 años, yo voy, yo la verdad es que era la primera vez que yo escuchaba eso. A mí me pareció raro, digo, tal, y yo que soy una persona que mide 1,57 y pesa 54 kilos, Claro, pues claro. imagínate. Entonces sí, hay que espaciarlos más que nada. Primero porque así la acción es más prolongada. O sea, y lo que no te siente mal, claro, exactamente. Ujú. Ujú. Y luego, también un poquito para que no todo sea negativo, también haya, Sí. haya buenas noticias. Estando en la farmacia, ¿has visto, por ejemplo, casos de gente con problemas de salud mental que hayan solucionado sus problemas o que hayan venido y te han dicho, oye, mira, pues he ido al psicólogo, la verdad que estoy dejando la medicación, me está viniendo bastante bien, o personas que han Ujú. reconducido su vida, que han dejado de utilizar tantos fármacos? Sí, claro, hay muchísima gente que gracias a Dios a lo mejor pues, por ayuda de algún hijo o porque sale, porque hay gente que ya llega a un punto que llega a estancarse tanto que dice, no, no, yo tengo que salir de aquí pues porque tengo hijos, tengo nietos o tengo una madre que tengo que cuidar y dice, no, esto yo tengo que solucionarle. Mucha gente que ha salido, por supuesto. O sea, por eso lo recomendamos, porque sabemos Ujú. que funciona. O sea, es que el psicólogo, y es verdad que al final tampoco quiero decir que la medicación sea mala. No, 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 ni muchísimo menos. O Claro, pero sea, hay que saber hay, emplearla. claro, hay gente que sí que es verdad que tiene una depresión severa y sí que necesita psicólogos, psiquiatras y antidepresivos. Eso es así. Y salen porque salen. Y lo necesitan. Si no, lo que yo quería expresar es que a veces con lo más mínimo ya se manda antidepresivos y a lo mejor no hay que llegar a tanto. A Claro, que hay que veces, ser consecuente con el exacto. problema y con... Exactamente, no todos los problemas tienen la misma gravedad, exactamente. Ujú. Ujú, Y luego, hablando un poquito también del problema del insomnio, que lo has ujú, comentado antes, ¿qué remedio hay para este problema? ¿O tú qué ujú. recomiendas? ¿Recomiendas las típicas pastillas que se toma la gente para poder dormir mejor? ¿O recomiendas más remedios naturales que no Mm. sean como tanto pastillas, tanto fármacos? A ver, yo cuando vienen a la farmacia, lo primero que les digo es, que por estudios y todo eso que se han publicado,
Lo ideal es no hacer deporte más tarde de las 7:30, 8 de la tarde, no estar con pantallas, porque todo eso, pues, a la hora de dormir, pues, te quita el sueño, vamos a decir. Sí, pero ahora mismo eso está a la Ujú, orden del día. exactamente. Entonces, ¿qué recomendamos nosotros, por ejemplo, en la farmacia? Pues lo primero, cosas naturales. Ya sea plantas naturales hay un montón, ya no solo valeriana, pasiflora, hay un montón de plantas naturales, que eso ya no solo en farmacia, está en herboristería y todo puedes encontrar. Luego también está la melatonina, que la melatonina, al final, no es medicamento como tal, la melatonina lo que hace es que te regula el sueño. Ahora, eso sí, para tomarte la melatonina, lo ideal es que tengas que estar en un espacio oscuro, o sea, tiene que ser por la noche. Mucha gente, por ejemplo, que viene, que trabaja de noche y tiene que dormir por el día, dame melatonina. Y yo, vale, pues toma melatonina, pero tiene que ser Sí, un espacio claro, en el que no las haya las luz. persianas bajadas, sí. Exactamente. Luego también hay marcas que llevan melatonina con plantas naturales. O sea, en ese aspecto hay varias opciones. Vale, vale. Luego también tienes lo que se conoce como, no sé si se pueden decir marcas, yo estoy diciéndolo, pero bueno, dormidina, que la dormidina hay también otro tipo, hay más marcas y todo eso, que esos son antihistamínicos para la alergia, Ujú. que son los primeros que salieron y sí, te quitaban la alergia, pero te provocaban un sueño flipante. Entonces se han dejado de usar como antihistamínicos y se usan pues Para para, dormir. para dormir. Y eso, por ejemplo, también funciona muy bien. Es verdad que ya sí que es un poco más de medicación, pero claro, no llega a ser una medicación como un orfidal. Pero en gente que a lo mejor lleva muchos años con plantas naturales y no hay manera, o que han dejado un orfidal, pues también es una opción. Ujú. Ujú, Y luego, todos estos problemas, como pueden ser el insomnio, ¿tú crees que son también un poco consecuencia de estos problemas de salud mental? Un poco de que si tú estás bien contigo mismo y no tienes este tipo de problemas, también es más fácil conciliar el sueño. sí, hombre, va todo de la mano, pero que está claro que el tema del insomnio muchas veces va, pues, también por el tipo de vida que llevamos. La vida actualmente es nada más que estrés, ajetreo, y eso llega a un punto que por algún lado tiene que salir, y una de las cosas yo creo que es el insomnio, clarísimamente. Pero obviamente si tienes, problemas psicológicos o psiquiátricos, una de los problemas clarísimamente va a ser que tengas insomnio, segurísimo. Claro, digamos que el ritmo de Mm, vida que llevamos actualmente como mm, sociedad no acompaña a tener claro, ni un buen sueño, ni un buen descanso, claro. Sí, sí. ni incluso una buena salud mental, por lo que tú Ujú, dices, porque sí, mm, se te generan, pues, bueno, se te acumulan los problemas que puedes tener en el trabajo, problemas claro. de dinero, de lo que tú dices, de Ujú, no llegar a fin de mes, sí, de necesito ir al psicólogo, pero es ujú, que no, es muy caro, sí, no me acompaña el dinero. Claro, al final se junta todo y es claro, lo que tú dices. claro. Al fin y al cabo es otro tipo de vida que no tiene nada que ver con la de hace unos años. Entonces, pues también hay que adaptarse a la vida. La vida va cambiando y hay que adaptarse, pero uno de los problemas que está acarreando esta nueva vida es eso. ¿Tú crees que por eso también estas personas que no aceptan tanto la salud mental y que es un Ujú. problema realmente puede ser un poco debido a eso, a que no entienden que el nivel de vida social está cambiando, que la forma de vida con la que ellos crecieron ya no es la misma que hay hoy en día y son un poco reacios a pensar en que eso es así, en que ha cambiado? Claro, hombre, es que al fin y al cabo la vida antes, lo más normal era que la mujer no trabajara y el hombre trabajara. Y la mujer entonces se podía dedicar a todas las tareas de la casa y tú llegabas a casa y estaba todo hecho, no había que hacer nada. Ahora el problema es trabajar la pareja completa. Entonces, claro, a lo mejor llega a la casa y no está la lavadora puesta, necesita esto, no está la comida hecha, los niños esto, los niños otra cosa, por ejemplo, hay mucho insomnio en niños también, porque al fin y al cabo ya no es solo el cole, que hay gente que tiene cole hasta por la tarde, es que hay muchísimas actividades extraescolares. Los niños también acaban un poco como es normal. Y los padres también, porque al final es tú lo recoges de aquí, yo lo recojo de aquí, y al final sales a las 8 de la mañana por la puerta de tu casa y llegas a las 8 de la noche y no has parado. Claro. Y encima tú cuando llegas a las 8 todavía tienes más trabajo porque tienes que hacer comida, lo que tengas que hacer con los niños. Vamos, un sinfín de cosas que eso antes no pasaba. Claro, que yo me acuerdo de que yo cuando era niño, o sea, iba a hacer deporte después Ujú. del colegio, o bien fútbol, o bien natación, pero ya está. En cambio, ahora, lo que tú dices, o sea, los niños tienen mucho, se quedan en comedor de colegio a comer, luego que Ujú, sí, idioma, luego deporte, ujú. luego algo de arte, claro, al Claro. final se tiran todo el día activos y eso, al contrario de lo que podría pensar mucha gente, hace que tenga más problemas de insomnio, porque mucha gente Claro. pensaría de, mira, pues yo, lo típico que se dice de, mira cuánto estás jugando, mejor que así luego por la noche duerme. Duerme. Sí, y hay veces que pasa, pero hay otras veces que están supuestos a tal estrés, están sometidos a tal estrés que
Claro que el cuerpo, digamos, que está como en alerta y Exactamente, no descansa. justo. De hecho, muchos padres, han venido, porque al final han venido a la farmacia y me comentan: "Oye, es que yo he escuchado que para niños también hay melatonina, pero me da miedo, es que como médico ya mi crío tan pequeño", es que van con ese miedo de decir: "No quiero darle una medicación a mi hijo, o me da miedo, es que es muy pequeño, o me siento mal padre, porque". Y directamente una muchacha me dijo: "Mira, yo entro a trabajar a las 6 de la mañana, me levanto a las 4 de la mañana, necesito darle algo natural a mi hijo para que duerma, porque si no, yo no puedo dormir y no rindo en el trabajo. Y al final lo que eso va a conllevar es que yo pueda perder mi trabajo y soy madre soltera". Ujú. Entonces, llega un punto que, si la vida, lo ideal sería adaptar la vida para que un niño, pues dentro de lo que se pueda, no esté estresado, y pueda dormir bien, pero bueno, si en alguna época tienes que darle algún remedio natural, no es el fin del mundo. Vale. Al final, si tú no descansas bien, al final tampoco vas a cuidar a tu hijo o no lo vas Mm. bien. O sea, tienes que estar tú bien antes de nada. Entonces, pues ya está. Si necesitas que el niño también duerma para tú descansar, pues ya está, no es el fin del mundo. Y al final lo que te digo, hay cosas naturales. Pues al final es un poco consecuente con las cosas Mm, que se hacen y ni tener un excesivo uso de los mm, fármacos y de todo este tipo de medicamentos, pero tampoco mm. el no querer tomar nada, ir a la ligera, Sí, como la gente que no quiere ni ponerse vacunas porque le dan... sí, exactamente. Exacto. A ver, si es que esto es muy complicado y al fin y al cabo yo, estoy hablando lo que te digo desde mi experiencia y desde mi conocimiento y habrá gente que tenga otras opiniones, pero vamos, que es lo que se ve hoy en día. Y al final el tema de, por ejemplo, no ponerte vacunas, pues ya se ven casos, por ejemplo, de polio, que era una enfermedad que eso, prácticamente estaba Sí, estaba radicado. erradicada. Entonces, a veces me da la sensación que vamos más para atrás que para adelante, pero es lo que te digo, la sociedad va cambiando, el COVID también ha cambiado la mentalidad de mucha gente y es muy complicado. Pero vamos, que vacunar a los niños yo sigo pensando que es básico. ¿Y no te Mm, sorprende que a día de hoy, con la cantidad de estudios que hay, con lo avanzados que estamos como mm, sociedad, que aún así haya gente que siga pensando eso, que las vacunas son malas, mm, que los medicamentos, o sea, no con un uso excesivo, como hemos dicho, pero que los medicamentos también son mm, malos cuando te los receta el médico y todo mm. eso, que lo ven todo como algo negativo, ¿no te sorprende? A ver, es que al fin y al cabo el problema también ahora, por más que haya estudios y lo que tú quieras, hay redes sociales. Cuando salga un movimiento, es que esto es malo pues porque a mi hijo no sé qué, eso al final va a acarrear un movimiento contrario. Ujú, Y ya está. Y es verdad que hay que reconocer que hay medicamentos que pueden tener efectos secundarios y todas las cosas en abuso son malas. Eso es ujú. lo primero de todo. Pero tiene muchos beneficios y es que se ve. Es que se ve hoy en día. Y si no, hay que ver cualquier niño cuando tenga algún ataque de fiebre o algo, si no viene la madre corriendo, porque yo sería la primera que lo haría, y a buscar un apirofeno, una piretal, que hay ibuprofeno, paracetamol en jarabe para los niños, para bajarle la fiebre. O sea, que al fin y al cabo, ¿qué haríamos sin los medicamentos? No, no. ¿Qué haríamos sin los medicamentos? Y ahora que has sacado el tema de las redes sociales, así un poquito ya para ir cerrando, ¿crees que son muy destructivas a la hora de la gente que intenta adoctrinar con este tipo de cosas de no toméis medicamentos porque lo mejor es tal, no sé qué? O sea, ¿crees que nos estamos convirtiendo un poquito en una sociedad tonta, que somos muy fáciles de engañar, que a la mínima que vemos a algún gurú Ujú. que sale igual que ahora mismo tenemos nosotros un micrófono que Sí, sale, tiene su palabra ujú, basándose en nada, simplemente en lo que le sí, apetece ir predicando y que la gente le haga caso? mm, Y que realmente esa gente se lo crea y que no lo ponga en duda. O sea, ¿crees que esto está...? Pues eso, si somos una sociedad que estamos, como tú has sí, dicho, que vamos yendo hacia atrás en lugar sí. de A seguir ver, avanzando. está haciendo mucho daño el tema de las redes sociales. Vi el caso de una madre joven en Facebook. Claro, Facebook es el típico sitio De que, sí, de padre. claro, que comenta sus preocupaciones y todo eso. Y es verdad que hay veces que como plataforma para comunicarte está muy bien. Pero hay muchas veces que la gente exagera, saca las cosas de contexto y no entiende. Y esta muchacha, por ejemplo, argumentaba que su hija estaba con vómito y que fue a la farmacia y no le daban nada. Y entonces ya, pues todo el mundo, que cómo era posible, no tal, que sean las 4 de la mañana, que no te atiendan, que no sé qué. A ver, lo primero de todo, si tu hijo está con vómitos, es que lo primero es ir al médico. Claro, no Por más hay... que haya cola y tengas que esperar, pues sí, es frustrante esta seguridad social y que haya cola, sí es verdad. Pero es que tiene que ver tu médico.
antes de nada. Primero, por ejemplo, el caso de esta muchacha, su hijo con vómitos. Con vómitos no se puede o no se recomienda dar ninguna medicación a niños porque puede enmascarar enfermedades. Por ejemplo, la meningitis, que la meningitis muchas veces es niño y es una enfermedad Mm, peligrosa. Nosotros conocemos gente que ha fallecido por meningitis siendo niño. ujú. Eh, Uno de los síntomas son vómitos. Entonces, claro, si tú a una persona vas a la farmacia, a un niño, y le das una medicación para los vómitos y se le quita los vómitos o los atenúa, pues ya está, pues no va al médico y a lo mejor esa persona está teniendo una meningitis. A ver, que esto exagera mucho, pero me refiero, todo se hace en base pues eso, a no Sí, con un cubrir fin. con un fin, Que este exactamente. ejemplo, aunque No es sea que tan exagerado, es claro. simplemente para eso, para demostrar que al final todo tiene su procedimiento y es por algo. Exactamente. Y al final, farmacéuticos son farmacéuticos y médicos son médicos. Y si una persona tiene una patología, tiene que ir al médico que lo evalúe y luego va a la farmacia. Es verdad que la farmacia salva de muchas cosas, pues porque para ciertas cosas un paracetamol, vale. Mm, Pero hay casos que la gente ya es como, no, yo voy a la farmacia. Vale, espérate, porque eso a lo mejor lo tiene que mirar un médico. claro. Porque un médico también tiene los instrumentos para mirar y Mm, pues, por ejemplo, si tiene algún problema en el ojo, en el oído, nosotros no tenemos material ni conocimientos para decirte, pues sí, tiene. No, no, podemos asesorarte, pero tienes que ir a un médico. claro, que al final la gente tiende, como ve con pata, es como que dice, Claro, bueno, no voy al médico, que hay mucha gente, voy a la mm, farmacia directamente. Y claro, no diferencia vuestra labor exactamente, de la justo. Que es del lo que te médico. digo, que muchísimas cosas podemos hacerlas nosotros y ayudarle, pero hay muchas veces que necesitan un médico y eso es así. Y en este caso, por ejemplo, pues pasaba. Al fin y al cabo es un niño de 3 4 años con vómitos. Sí, lo más probable es que sea un virus y no sea nada, pero ¿y si es una meningitis o es? Tendrá que Ujú. verlo un médico y evaluarlo. No. Luego es que luego que sin negligencia y cosas de esas, que pasan mucho, pero es que hay que hacer las cosas bien desde el primer momento. ¿Crees que falta un poco de educación en todo este tema sanitario? O sea, no hablo de, por ejemplo, hacer un bachillerato de Ujú, ciencia y de salud y mm, de la gente que está en la universidad estudiando carreras de salud, sino a lo mejor algún tipo de asignatura que desde el colegio sí, se mm, imparta de forma muy sencilla, pero un poquito también para eso, para que los niños mm, ya de esta edades muy prematuras que vayan conociendo un poquito las enfermedades mm, o cómo se deben de tomar los fármacos, o sea, que mm, vayan ya un poco aprendiendo para que luego claro. no se den todos estos problemas. ¿Tú Sí, cómo lo verías? hombre, yo siempre abogo por eso, porque en el colegio y en el instituto hay alguna asignatura de primer auxilio. O sea, ya sea para saber hacer RCP, para si tienes que actuar en caso de atragantamiento, que eso es muy común. Mm, Pues, por ejemplo, en caso de personas diabéticas, a lo mejor un niño tiene una madre diabética, pues si su madre le da una hipoglucemia, ¿cómo tiene que actuar? Cosas así, mm, yo lo vería básico. O sea, es verdad que todo adaptándolo a las edades, porque hay edades que se pueden hacer unas cosas y otras, y que los niños lo puedan entender, pero claro, hombre, eso sería lo ideal. Aparte de eso, que cada vez es más frecuente que los padres manden a los niños a por medicación. sí, Es muy común que los niños vengan con el DNI de sus padres tengan el coche y vayan a por medicación. Entonces, pues que también entiendan, vale, voy a recoger unas pastillas, pero esto no son caramelos. claro. Esto es de adultos, o sea, claro, Sí, claro. que sean conscientes. A lo mejor Ujú, aunque no sea una asignatura, pero sí que sea como sí, un curso que también pueden hacer en la claro, familia y exactamente. Sería bueno. lo ideal, pero bueno, en este mundo pues, hay tantas cosas que sería lo ideal. Sí, pero bueno, Pero bueno, sería una posible solución. exactamente, sí. Bueno, pues nada, pues vamos a dejarlo por aquí. ¿Cómo te has sentido? Ah, genial, genial, me encanta. Sí. Yo me encanta hablar. ¿Sí repetirías? Yo sí, me encanta. Y Ujú. con otros temas, sin miedo. Claro, madre mía, temas de farmacia, todos los que quieras, y anécdotas, todas las que quieras. O sea que podemos hablar de un sinfín de cosas. Bueno, pues repetiremos. Estupendo. Ha sido un placer. Pues nada, lo dejamos por aquí. Esperamos que os haya gustado y os esperamos en la próxima. Hasta luego.